Y las personas celebran la Navidad y nosotros nos agarramos, nos agrupamos a todo esto que es la celebración del planeta entero, donde la mayor cantidad de gente cristiana la celebra. Pero ¿qué puedo hablarles y qué pudo Dios hablarme a mí para que esto pueda ser una bendición que continúe en el resto de todas nuestras vidas, de nuestros días, en el año? El Señor me habló de sus promesas para nosotros, porque la Navidad es el cumplimiento de la promesa de redención. El nacimiento de Jesús, su desarrollo en su vida hasta los 33 años que es asesinado, todos los años que vivió, es la muerte y la resurrección, todos forman parte de una hermosa bendición para la humanidad, y es la redención. Es darnos la oportunidad a nosotros de poder conocer el amor del Señor, la promesa manifestada, cumplida, y los resultados y la recompensa de los que creemos por medio de la fe en ella, y por ella somos salvos. Es la gran promesa. La primera promesa de redención se cumplió en el libro de Génesis. Se dio en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en una parte del pie. Esto fue la primer promesa de redención dada al ser humano. Y de allí en adelante pasaron miles de años hasta que nace Jesús. Y allí se cumplen las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son nuestra herencia. Y cuando nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios en la palabra de Dios, realmente tenemos algo que a veces no tenemos conciencia de ello, un gran alimento para nosotros, un gran arma, como queramos darle metafóricamente a la Biblia, un arma para contra el enemigo, un escudo, una espada, un montón de cosas puede ser la palabra de Dios de acuerdo al momento en que vivamos. Pero las promesas que están allí son realmente de cumplimiento eterno. Constantemente, en toda la historia de la humanidad, no importa si eras de la edad moderna, de la edad media, de la edad antigua, no importa en qué momento el hombre se haya encontrado con su fe en Jesucristo, no importa que sea hoy, que sea aún más alejados en los últimos tiempos, no interesa cuándo antes y en el momento, durante la gracia, la palabra del Señor tiene cumplimiento efectivo en todas las edades y etapas de la vida. Eso es algo que no se puede negar, ni siquiera discutir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a leer unos pasajes que tienen que ver con esto, con que las promesas de Dios son para nosotros. Y si sabemos aferrarnos a ellas, nuestra vida va a ser mucho menos complicada de la que podría ser si es que no tenemos esta ancla segura que es nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, lo tengo en la versión NTV, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Las preciosas promesas, en la versión 60 dice grandísimas. O sea, ¿cómo uno puede definir algo que es muy grande? Y dice grandísimo, es inmenso. Nosotros no tenemos la conciencia para darnos cuenta de cuán grandes son las promesas del Señor. Solamente, casi que podríamos darnos una idea cuando de repente el Señor te da una promesa, vos te la apropiás, la declarás, permanecés en ella, esperás con esperanza, esperás con paciencia, sabés que lo vas a recibir y de repente la promesa se hace carne y vivís el resultado de tu fe y recibís el cumplimiento de la promesa. En el caso nuestro, vamos a estar toda la vida hasta que partamos con el Señor arraigados a la promesa de que íbamos a tener la herencia de Jehová, que son los hijos. Pero durante varios años
recuerden que nosotros tuvimos a Juanpi a los 7 años y medio de casados, pero a los 2 años y medio empezamos a buscarlo y después nos dimos cuenta del problema que teníamos. Pero al momento en que uno recibe una promesa del Señor, lo que uno tiene es lo que va a hacer. Pero ¿cuándo? No, Dios no lo dice. Quizás alguno le dirá, pero casi siempre Dios te dice qué va a hacer con vos, pero no cuándo, porque eso está en su soberanía. Pero vos ¿qué haces? Esperás, te permanecés fiel, esperás. A veces desesperás, pero bueno, si el salmista dice, pacientemente esperé al Señor y Él me sacó del hoyo de la desesperación. O sea, esperaba pacientemente, pero estaba desesperado. Me explico, ¿no? O sea, eso es genial porque, quiero decir, vos mientras tanto esperás, pero estás desesperado. Pero esperás, porque tenés fe de que va a pasar algo. Entonces no importa que por dentro o en tu cuerpo estés desesperado, en realidad esperás pacientemente, porque sabés que más allá de tu desesperación, esa reacción física que tenemos de estar ansiosos, desesperados, quererlo ya, sabemos que el tiempo de Dios es el perfecto tiempo, el hermoso tiempo que dice Eclesiastés. Y de repente después recibimos la promesa, el cumplimiento de la promesa, llega la herencia de Jehová que son los hijos, y bueno, ahora vivimos una vida normal como cualquier otra familia, pero pasa en cualquier momento con cualquier situación que tengas. Yo me acuerdo de ese proverbio que dice que herencia de Jehová también es la esposa. Bueno, el versículo habla de dos cosas, que sería en aquel tiempo, ¿no? Pero dice que la casa era herencia de los padres y la mujer era herencia de Jehová. Entonces, también el que está soltero, yo ya la pasé hace rato, ¿no? Pero el que está soltero de repente te agarra esa idea de decir, che, Señor, ¿cuándo? Che, Señor, perdón, eso no le diríamos, ¿no? Mucha confianza con Dios. Señor, ¿cuándo vas a mandar a la mujer de mi vida o al hombre de mi vida, Señor? Hasta que de repente llega la promesa. Llega el cumplimiento de esa promesa del Señor, pero hay que esperar con paciencia. Siempre las promesas son nuestra herencia y de hecho nos hacen partícipes de la naturaleza divina. Porque cuando nosotros nos metemos en la agenda de Dios, participamos en su agenda, ¿me siguen? No lo metemos a Dios en nuestra agenda y lo obligamos a que cumpla nuestros propósitos, sino que nosotros nos metemos en su agenda y somos participantes de la agenda divina, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros estamos en el plan de Dios, realmente las cosas se cumplen. Y no importa, aunque pases por la cárcel, aunque tu familia te rechace, aunque digan infamias en contra tuya, te calumnien, estoy hablando de José, ¿no? Vas a llegar al cumplimiento de tus sueños en Dios. No importa lo que pase. Pasa, claro, después de años del Evangelio, o después de experiencias en el Evangelio, parece ser, y después de pasar por lo que pasamos con nuestros problemas con la esterilidad y todo, parece fácil hablar de esto. Pero creo que se hace más fácil cuando superamos una prueba hablar de lo que significan las promesas de Dios. Pero mientras tanto, en el antes, en el backstage de la película de tu vida, te recueste, vos me podés decir, mira, esto que vos estás diciendo es muy difícil, no sé si voy a soportarlo. Pero no estás solo, no estás sola, Dios te va a ayudar a soportar lo que significa estar en la agenda de Dios, estar sujeto a los tiempos de Dios. Siempre Dios, cuando está pasando por un momento de debilidad o por una prueba, ¿qué dice? 1 Corintios 10:13. Dice que Él no nos dejará ser tentados, por ejemplo, o probados, más allá de lo que podamos, que no vamos a tener ninguna tentación que sea humana, dice primero. Y después dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y tercero, sino que juntamente con la prueba dará la salida. Genial. Es como meternos en un laberinto y cuando estás desesperado, que decís, no, estoy acá enloqueciéndome, sale una voz que te dice, anda a la derecha, ahora a la izquierda, camina 5 pasos, mira a la derecha. Y llegaste, y después te haces el canchero, llegué a la meta, ¿no? En Misiones, ¿saben que allá en Misiones, no me acuerdo en qué ciudad era, había un laberinto de arbustos, pero de décadas. O sea que ese laberinto estaba re bien armado, todos arbustos anchos, no veías nada para el otro lado, y teníamos que meternos hasta llegar y de ahí, bueno, la salida era más fácil. Pero fíjense cómo en todo laberinto, así un juego donde hay un laberinto, siempre en la parte del medio hay una zona alta. O sea, llegás al laberinto, no sé cuántos fueron alguna vez a un laberinto así de arbustos. Vieron que llegás al medio y hay una zona alta. Entonces vos te subís y podés ver todos los pasadizos que hay. Todo. Una vez que llegás a destino, todo es más fácil de ver. Siempre. Y una vez que, escuchá esto, una vez que llegás a destino,
Todas las puertas que hay de salida son todas fáciles y llegan a la salida. ¿Se dieron cuenta de eso? Las puertas de entrada son difíciles, tienen pasadizos secretos, ocultos, lugares cerrados. Pero una vez que llegás al medio, hay 3 puertas de salida. Y como sea, siempre por donde salgas, salís. El tema está entrar. Una vez que estás adentro, creo que ya entraste. Quizás sea difícil también sostenerte y permanecer, pero es más fácil que si estás afuera y mirás de afuera. Eso es la vida cristiana. Eso es la vida cristiana, Ana. No es lo mismo luchar con tentaciones recién empezando, que una vez que ya estás adentro y hasta viste en el proceso de entrar un montón de gente que cayó y que les fue muy mal, y vos decís, yo no quiero eso para mí. Y a la vez que vos no querés eso para vos, empezás y aprendés a valorar lo que tenés. Valorar la familia, valorar a la esposa, valorar a tus perros, valorar el trabajo, valorar lo que tenés. Entonces, cuando llegue ese momento, no importa las cosas que vayan pasando. A mí, antes de ponerme de novio con Marisol, alguien me dijo, mira, tiene que ser de tal manera la mujer que vos elijas para tu vida, alguien cristiano, ¿no? Con base cristiana, que vos, no importa los años que pasen, vos tenés que decir, estoy convencido de que no hay una mujer como ella para mí. Antes de elegirla para ponerme de novio. No antes de casarte. Porque vos decís, mirá, te vas a casar, listo, te pusiste el anillo, estás hasta las manos, hasta que la muerte te separe. Pero no antes de ponerte de novio. Me dice, tiene que pasar el tiempo y no importa. El carácter, lo físico, todo lo que vos quieras, todo lo que a vos te parezca que son gustos humanos, aún lo espiritual tenés que ponerlo en la balanza para decir, no importa los años que pasen, esta mujer no hay otra mujer como ella, o no hay otro hombre como él para mí. Cuando eso sucede, realmente te pones a tomar las decisiones con mucha conciencia. La vida cristiana tiene que ver con eso, porque las decisiones en nuestra vida marcan nuestro futuro. Cualquier decisión marca tu futuro, pero en la vida cristiana realmente marca nuestro futuro en Dios. Porque a diferencia de los que no son del reino de los cielos, nuestras decisiones marcan nuestro futuro y el futuro de muchas personas más. ¿Por qué? Porque nuestras buenas decisiones van a marcar un impulso para que otros tomen buenas decisiones. Eso es discipulado, porque nosotros fuimos llamados a ser creyentes, a bautizarnos, pero luego a crecer y a discipular a otros. Vayan, prediquen el Evangelio y después hagan discípulos. ¿Y qué es hacer discípulo? No es solo saber de la Biblia, es vivir una vida que realmente impacte a los demás para que quieran escucharte y quieran tener el Dios que vos tenés. Y eso es lo que marca la diferencia y luego marca una tendencia, como hablábamos en otras ocasiones. Segunda de Pedro dice que tenemos grandiosas y preciosas promesas que nos ayudan a 2 cosas, a participar de la naturaleza divina y a escapar de la corrupción del mundo. ¿Por qué nosotros no queremos corrompernos con el mundo? ¿Por qué no queremos corrompernos? Vos me decís, no, porque estaría fallándole a Dios. Sí, lo sabemos, porque no estaría siendo santo, pero también porque nos perderíamos los beneficios, nos perderíamos las promesas de Dios. Cuando lo miramos desde este punto, nos estamos perdiendo de grandes beneficios que tenemos solo por estar participando del plan de Dios para nuestra vida. Un montón de personas dicen, y de hecho ustedes son testigos de todo esto en su propia vida, no me imagino estar viviendo la vida que estoy viviendo si le hubiera fallado a Dios. La bendición de estar hoy en mi familia, con mi familia, es una bendición de Dios que no lo hubiera tenido si hubiera seguido tomando malas decisiones en mi vida. Pero como tomé buenas decisiones, hoy disfruto de lo que disfruto. Entonces, decimos, no, de acá no me voy. Y José dice, mirá, me vendieron como esclavo, le caí en gracia a los ismaelitas. Me vendieron y le caí en gracia a Potifar. Potifar en poco tiempo, no, décadas, algunos añitos, lo puso como encargado de toda su casa y tenía unos beneficios, unos privilegios, pero era porque Dios estaba con él. Y dice, no voy a tirar todo esto por la borda por una señora que se quiere acostar conmigo. Voy a pecar contra Dios y le voy a hacer un gran mal contra mi amo. Tarde o temprano se iba a enterar Potifar y lo podía llegar a matar también.
Pero bueno, fue a la cárcel. Y en pocos meses, años, quedó encargado de la cárcel. Encargado de la cárcel, comiendo muy buena comida. Todo, le iba muy bien porque Dios estaba con él. Pero nunca quiso ni permitió que la adversidad lo haga desenfocarse del propósito de su vida. No sé si se acordó de sus sueños. Realmente no sé si en algún momento decía, no, porque están los manojos de trigo que se inclinan ante mí, el sol y la luna y las estrellas se inclinan ante mí, seguramente Dios va a cumplir eso. Hay veces que se tambalea nuestra fe, nuestra visión, tambalea, no cae, tambalea, pero nuestra firmeza va a ser que en algún momento, como hizo José, cuando vio a sus hermanos inclinados delante de mí, dijo, uy, se cumplió la visión. ¿Y saben cuánto tiempo había pasado? 17 años fue vendido como esclavo, 30 años fue faraón de Egipto, 7 años de abundancia, 2 años de escasez y ahí aparecieron los hermanos. O sea, 13 años más 7, 20, más 2 que llegaron los hermanos, 22 años después. ¿Cómo no lo iban a reconocer? Apareció el adolescente todo estirado así, viste, los adolescentes que pegan el estirón de golpe y ya la nariz para afuera, los brazos, todo. Y de repente ya era un hombre que seguramente comía bien, hacía ejercicio, todo un hombre bien formado, con la voz más gruesa quizás también y todo, y hasta hablaba otros idiomas y todo, y de repente lo ven hablando, y dice, ¿viste quién es? No lo reconocieron sus hermanos. No era por la ropa solamente, era porque él era otra persona. Pero seguía siendo el mismo adentro. Era el mismo jovencito que recibió por medio de la fe el sueño de parte del Señor. ¿Qué era el sueño? Una promesa. El sueño era una promesa, pero el sueño no engrandecía la vida de José. El sueño bendecía a los que iban a ser, a los que iban a recibir la bendición que significaba el sueño de José. ¿Me siguen? Pero no se interpreta, él interpretaba y de hecho Jacob dijo, ¿qué va a hacer? Mi madre, tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a vos. No, lo que no entendés es que en realidad iban a ir y ese hombre les iba a dar trigo durante toda su vida y una nueva tierra en Egipto donde fluye impresionante, abundante pasto para las ovejas. La mejor tierra de Egipto. Pero ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a interpretar el sueño? Cada uno lo interpreta a su modo, pero la interpretación de los sueños, como bien decía José, ¿quién la daba? Dios. Cuando suceden los hechos se interpreta el porqué de todas las cosas que Dios nos muestra. Pero solamente el tiempo es el determinante de una respuesta correcta. El resto son todas estimaciones humanas. Dios nos habló a cada uno de nosotros, nos dio una promesa. Yo recuerdo que cuando yo fui a Marisol y le dije que yo no podía tener hijos, pero que íbamos a tener hijos, simplemente yo no tenía una promesa de Dios. Tenía la certeza, la fe de que Dios nos iba a dar hijos. Que le conté a nuestros suegros, a nuestros padres, a los amigos. Le decía, mira, hay dos noticias que tengo que darte, Mari. Una es mala y una buena. La buena es que vamos a tener hijos. Y la mala es que vas a tener que hacer un milagro porque yo no puedo tener hijos. Soy yo el que no puede, no sos vos, soy yo. Pero va a ser por un milagro. Y ella, obvio que no, saltamos en una pata y dijimos, gloria a Dios, Dios va a hacer un milagro. No, pasamos por momentos difíciles, pero en uno de esos momentos difíciles ella recibe en el libro de Ezequiel una promesa que decía, lo seco reverdecerá. Cuando llegara el agua fresca, aunque el tronco esté seco, cuando la raíz recibiera el agua, lo seco iba a reverdecer. Y eso nos quedó acá. Ya está. Me acuerdo que ella me dijo, ya está, Dios me habló. Ya está, Dios me habló. Y pasaron 5 años, ¿eh? Y saben, la gente que pasó por buenos deseos, por oración, Dios va a hacer un milagro en ustedes. Y la gente que no sabía, que nos vivía diciendo, ¿y para cuándo? Dale que se te pase el tiempo. Y yo qué le voy a decir, no puedo, hermana, o lo que sea. Entonces no podíamos decir nada por no herir a las demás personas, o que de repente se encuentran con una realidad que no se esperaban. Entonces nosotros esperamos en Dios, hasta que llegó el cumplimiento de la promesa, y allí vino con el resultado. Nosotros esperamos en fe. Lo mismo con ustedes, lo mismo podés decir vos. Lo mismo con los matrimonios disueltos que de repente se juntan porque esperaron en fe, en paciencia y en esperanza. Eso es porque la promesa es esa. Ahora, toda promesa de Dios no es un pensamiento mío. Es una manifestación escrita en la palabra de Dios. Vamos a ir a otro pasaje. Es 1 Corintios 10:11. Que dice, estas cosas
le sucedieron a ellos, está hablando del pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Después de recitar algunos de los eventos pasados donde hubo juicios en el pueblo de Israel, él dice, las cosas que se escribieron fueron escritas para nosotros. Ahora me quiero quedar con esa frase solamente. La Biblia fue escrita para nosotros. Nosotros estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios es mía, es tuya. ¿Por qué? Porque escribí 5 pasos, que el Señor me habló, 5 pasos que nos ayudan a poder tener en claro que las promesas de Dios son nuestra herencia. Pero cuando digo nuestra es apropiándomela, haciéndola mía, es mi herencia. Y así vos podés decir, es mi herencia. Y cuando estamos juntos decimos, esto es nuestra herencia. Porque no importa que venga la enfermedad, no importa que venga el bajón anímico, no importa las consecuencias que sucedan en nuestro entorno, nosotros tenemos las promesas de Dios que nos sostienen más allá de lo visible. Porque nosotros somos sostenidos, decía Pablo, por lo invisible, por las cosas que no se ven. Y eso es lo que nos mantiene en firmeza. Aún en el momento en que vos decís, Dios te dice, no tengo la promesa de sanidad para tu vida, tengo la promesa de la vida eterna. Y uno dice, amén, ven Señor Jesús. ¿Me explico lo que quiero decir? Cada vez que alguien está enfermo, todos oramos porque Dios lo sane. Pero a esa persona en particular, Juan Vicente ha contado varios casos de hermanos que fueron para orar por sanidad y ya Dios le había revelado que era el tiempo de su partida. Entonces, el cumplimiento de la promesa en ese hermano o esa hermana no era el de la sanidad, porque no era el tiempo de la sanidad, era el tiempo de la partida, que es mejor, decía Pablo. Si es por mí, decía el apóstol Pablo, me encantaría irme al cielo ya mismo, pero por causa de la obra de Dios, por causa de las iglesias, por causa de ustedes, mis hermanos, le decía el apóstol Pablo, estoy en esta doble pasión, ¿no? La pasión de irme al cielo, vivir con el Señor eternamente, y también mi pasión por las almas, mi pasión por la salud de las iglesias, para quedarme y ser de bendición a ustedes. ¡Wow! ¡Qué revelación! ¡Qué mente! ¡Qué revelación! Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer primero, rápidamente, lo voy a hablar para no extenderme, es valorar la palabra. Escuche esto. 2 de Timoteo 3, 15 al 17, para los que anotan y llevan apuntes. Desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil, puede decir útil, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa, a su palabra, para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Punto número 1, valorar la palabra. Realmente, si no tuviéramos la Biblia, nuestra fe sería vana. Nuestra fe no tendría una base doctrinal de dónde agarrarnos. Las promesas de Dios serían invenciones humanas. Alguien diría, tengo una revelación de parte del Señor, y diría unas palabras en lengua y diría algo que ni siquiera está en la Biblia. Pero cuando está escrita, la palabra fue escrita para nosotros 2000 años después. Y la tenemos escrita porque es para nosotros. Porque de aquel medio hasta hoy, lo escrito era lo perdurable. Cuando se escribía, perduraba en el tiempo. Por eso se murieron las culturas orales, las culturas que no tenían transmisión de conocimiento o de su propia historia a través de la escritura, sino a través de la oralidad. Murieron, desaparecieron en la historia, pero las que eran culturas escritas, permanecieron. Aún hoy se encuentran rasgos, pinturas en las cuevas, que son cosas escritas, manifestaciones escritas de culturas de hace muchos años. La palabra fue escrita para nosotros. Punto número 1, valorar la palabra. Cuando la valorás, decís, wow, este libro que está acá es muy importante. Ese libro que dejaste en la mesa de luz, ese libro que está arriba de la mesa, ese libro que tenés en el taller, en el auto, es muy importante. Pero valorarla al punto de decir, no importa cuántos libros pueda llegar a tener, o si me gusta tener una biblioteca llena de libros, o de cualquier tipo de índole de tema, el mejor libro y el más importante de mi vida es la Biblia.
A ese punto, a ese punto. Aun cuando te agarra el bajón porque de repente te distrajiste y de repente te desenfocaste y empezaste a leer otros libros, porque hay tantas cosas para leer, y de repente dijiste un día, chau, dejé de leer la Biblia. Tengo que terminar de leer este libro. Viste que siempre pasa, que tenés que terminar de leer un libro. Tengo que terminar de leer un libro, tengo que seguir este. Me recomendaron este y todavía no lo empecé. Pará, frená un poco, agarrá la Biblia. Después seguí con todo lo demás, pero agarrá la Biblia. Pues te va a pasar. Si no te pasó, te va a pasar. Y cuando te pase, acordate de esto. Valorar la palabra. Segundo punto, que va con un poco más, ¿no? Un poco más de desafío. Estudiarla y meditarla. Josué capítulo 1, versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y en ese tiempo no había las facultades que hay hoy en día. ¿Viste? Medicina, te va para 20.500 ramas y esa rama tiene 20.500 ramas más. Sin embargo, en aquel momento la Biblia te alcanzaba para que te vaya bien en todo. ¿No será que hoy también? ¿No será que hoy también? Pero pensamos que no alcanza. Sí que alcanza. Por eso, primero valorar la palabra. Segundo, estudiarla y meditarla. No podemos solo leer la Biblia. Pero claro, vos que recién empezás, vos que hace poco que venís a la iglesia, vos decís, no entiendo gran parte de la Biblia, aunque Juan Vicente dice, la Biblia es muy fácil de entender. Si para él es fácil, vení y preguntale a él. ¿Entendés? Quiero decir, a mí me pasó también que lo escucho y digo, no, yo no entiendo algunas cosas de la Biblia. Bueno, vení y preguntale, los pastores están para eso. Los maestros de escuela dominical están para eso. Es una bendición estudiar y meditar en la Biblia. Algunas personas que son un desafío a imitar, estudian todas las semanas un versículo, 2, 3 y hasta pasajes enteros. Y vos me decís, no, apenas me tengo que rendir 3 materias en marzo, dicen los adolescentes, me decís que estudio un pasaje de la Biblia por día. No me hagas esto. Pero sin embargo, cuando pasamos a este nivel, valorar la palabra y estudiarla y meditarla, wow, me parece que es muy buena idea aprender pasajes de memoria. Por lo menos esto de poder tener un bosquejo del sermón, pero mencionar de versículos de memoria es algo que hace es muy bueno para el alma, pero muy bueno para la mente también. Para la mente, para tener fresca tu memoria, porque aprende versículos de memoria y todo. Gracias a Dios tenemos la escuela dominical, donde hay un versículo que hay que estudiar, pero también se pone complicado el tema. Y con algunos que dicen, no me salgo, no lo quiero hacer, no me obligues. No me obligues. Ahora, el tercer punto va un paso más. Hasta acá, aún en el tercer punto, es algo personal. Valora la palabra, estudia y medítala. Y el tercero tiene que ver con confesarla y declararla. Este pasaje que es tan hermoso, que nos ayudó mucho también a nosotros, Romanos 10:10, dice, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. La salvación no tiene que ver solamente con la salvación de tu alma. Tiene que ver con todo lo que es la vida cristiana. No tiene que ver solo con, estoy diciendo que soy salvo del infierno, voy a ir al cielo. Estoy diciendo que soy salvo de la enfermedad, que soy salvo de la desilusión, que soy salvo de mi pasado, salvo de mis prejuicios y complejos, que soy salvo de la condenación de la gente, que soy salvo. Me salvé de todo eso, de todas las consecuencias inevitables de tener una vida alejada de Dios. Me salvé de eso. Pero esto tiene que ver con confesarlo y declararlo. Cuando vos valorás la palabra, la estudiás, la meditás, viene un tercer paso que es confesarlo y declararlo. ¿Nunca te pasó que en medio de una circunstancia adversa le dijiste a la persona, esto es solo una leve tribulación momentánea que produce en mí un cada vez más y excelente peso de gloria? Y te mira así como diciendo, no entendí nada de lo que me dijiste. Pero vos sabés que es así. Nosotros estuvimos en la obra, ¿no? Los adolescentes vieron la obra de Navidad. Estuvimos trabajando con los chicos un montón y tenía que tener una paciencia con los pibes, pero son muy buena onda. Y claro, veíamos en la obra milagros de Dios. Luquitas, Juancito que lo levantamos para arriba así. Yo dije, se me cae de ahí Juancito. Yo digo, los padres deben estar mirándolo. Son milagros del Señor.
con su médula, ¿no? Y de repente, y están ahí. Vos me decís, parece que no hubiera pasado nada. Vos hasta aún hoy mirás y decís, no, parece un sueño que ya pasó, una pesadilla que pasó, pero sin embargo la tuvieron que vivir. Hubo meses de oración, de no entender, de esperar en el Señor, de buscar, y pareciera ser que de no hallar, porque a uno le encantaría decir, ¿dónde está el vaso? Acá está, al toque. Nunca te pasó buscar algo y no encontrarlo y te desesperaba, ¿y dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Y la tenías en la mano. Hasta hacía ruido, ¿viste? La llave. ¿Dónde está la llave? No la encuentro. Y estaba en la mano. Si fuera tan fácil la vida, ¿no? Sería todo muy fácil. Pero a veces se complica para que dependamos realmente y completamente del Señor. Porque la humildad también tiene que ver con la dependencia total del Señor. Ser humildes tiene que ver con eso. Aún cuando tenemos abundancia, somos humildes porque dependemos totalmente del Señor. Confesar y declarar la palabra. En las circunstancias que estés viviendo, no importa. Punto número 4, acá se meten los demás. Comunicar la palabra. Comunicarla. No hay nada mejor que pararte o en una conversación cara a cara, donde somos dos nomás, dos personas hablando, mirar a la persona y decirle, Dios tiene un plan con tu vida. No importa la circunstancia que estés pasando, Dios tiene un propósito en tu vida. Pero ¿qué hacemos? No le decimos solo palabras humanas, declaramos la palabra escrita. Es como que vos le digas, mirá, podés hablarle en Reina Valera 60, podés hablarle en lenguaje actual, hablarle como quieras, pero decirle la palabra. Decirle la palabra, mirá, la Biblia dice que si vos crees, vos vas a ser salvo vos y toda tu casa, toda tu familia. Si querés, parafraseárselo, para no decirle, serás salvo tú y tu casa, ¿viste? O decíselo en Reina Valera 60, no hay problema. Pero el tema está en declarar la palabra, porque esa es la semilla que es sembrada. El resto es pura información humana, es consejos humanos que por ahí queda y por ahí se va, de acuerdo a cómo esté el corazón de la persona también. Comunicar la palabra, Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina, dice en la versión NTV. Hermosos son los pies. ¿Por qué? Porque somos gente que realmente valoramos la palabra, la creemos, la estudiamos, la meditamos, la confesamos, la comunicamos, pero sobre todo, el punto número 5, experimentamos la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Experimentarla, vivirla, se hace carne en nosotros. La gente puede, sin conocer la Biblia, ver que la Biblia es real a través de nuestra vida. Somos cartas leídas y entendidas por todos. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros experimentamos la palabra, trae consecuencias inevitables en nosotros, pero los demás pueden llegar a leer la Biblia en nosotros. Como alguien que nunca te pasó, que vio que tuviste una actitud diferente y alguien te dijo, estás poniendo la otra mejilla, ¿no? Ponele. No sé, lo habrá leído en algún momento, o quién no sabe esos pasajes, ¿no? David, Goliat, poner la otra mejilla. Son pasajes que la gente común que no conoce al Señor alguna vez escuchó. Y de repente te ven y dicen, estás haciendo esto, ¿no? Estás viviendo la fe que tenés, la estás experimentando. Estás poniéndola en práctica. El pasaje que tomé es Santiago 1:22, que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No sean solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, dice. Cuando viene este desafío, o decimos, hasta acá llegué, no, me quedo solo con valorar la palabra. Me quedo en el punto 1. O queremos crecer y avanzar en nuestra vida cristiana y la valoramos, la estudiamos y la meditamos. Para eso hay que congregarse, porque el autodidacta es 1 en 1000. ¿Qué es el autodidacta? Es el que se compra los diccionarios bíblicos, el comentario bíblico, el que llama a los pastores desde su casa y no se congrega nunca, no va a la escuela dominical, no hace instituto bíblico, pero hace todo en su casa. Es autodidacta. Y casi siempre los autodidactas también son personas que se cierran en sí mismos. No salen, no hablan con otros, no comunican la palabra, no la expresan. Son gente que tiene información. Pero la información sola no alcanza porque la palabra está viva.
Y si está viva, tiene que transmitirse a otros para que esa palabra pueda llegar al corazón de los demás. Por eso experimentar la palabra, ser hacedores de la palabra, ponerlas en práctica. Y déjeme citar para terminar, 1 de Pedro 1, 24 al 25, 1 de Pedro 1, 24 y 25, que dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Entonces, miren cuán importante es la palabra del Señor, que permanece para siempre. Mencionamos frases humanas. Dijo tal, ¿no? Mencionamos discursos de personajes de la historia, como grandes discursos de tal y tal y tal, y hablamos de frases. Sin embargo, lo que realmente va a permanecer para siempre es la Biblia, es la palabra del Señor. Y si permanece para siempre, lo que declaremos de la Biblia realmente va a ser recordado por generaciones y generaciones y va a tener la misma efectividad que hace 2000 años. Entonces déjenme decirle esto solamente para redondear en esto que es el día de hoy, que es la Navidad. Recordamos el nacimiento de Jesús, en Pascua recordamos su muerte y resurrección, pero en el resto del año recordamos lo más importante que vino a hacer: mostrar al Padre y hablar del reino de los cielos. ¿Me sigue? ¿Me explico lo que quiero decir? Navidad recordamos el nacimiento, Pascua recordamos su muerte y resurrección. El resto de todo el año, ¿qué hacemos? Recordamos lo más importante. Porque si hubiera nacido y no hubiera enseñado lo que enseñó, era uno más. Si hubiera muerto y resucitado sin haber enseñado lo que enseñó, no hubiera tenido sentido para nosotros. Hubiera sido un hecho extraordinario de alguien con un poder extraordinario. Pero sin embargo, dice, cuando Él resucitó, todas las palabras que habían sido enseñadas por Él fueron entendidas a través del Espíritu Santo. Entonces fueron las palabras del Señor lo que realmente fue lo más importante que Él vino humanamente a transmitirnos. Lo demás se cree por medio de la fe, pero la palabra viene a ser sembrada en nuestro corazón y a través de nuestra mente y nuestra manifestación práctica transforma vidas.